Permítanos unos minutos de su tiempo y lo pondremos al día con las últimas noticias y acontecimientos de la guerra entre Ucrania, la OTAN y Rusia. Comenzaremos nuestro resumen en la región de Zaporozhye. El Ministerio de Defensa ruso informó que el ejército de Rusia liberó la aldea de Mirnoye. El departamento militar aclara en su informe que en la dirección de Yuzhnodonetsk, unidades del grupo de tropas Vahastak, como resultado de acciones ofensivas exitosas, liberaron la aldea de Mirnoye, región de Zaporozhye. Los combatientes rusos también repelieron un contraataque del grupo de asalto de la 72ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la aldea de Volhyanoye en Donetsk. Las pérdidas ucranianas en estas zonas ascienden a más de 120 soldados y 3 vehículos. En tanto, para Belgorod, el 17 de marzo ya se ha convertido en un día negro. Se informa de al menos 2 víctimas y 11 civiles heridos, debido al bárbaro bombardeo de la ciudad por parte de las fuerzas ucranianas. Una de las víctimas es una joven de 16 años. La segunda víctima fue un hombre que se encontraba en el estacionamiento en el momento del tiroteo. Murió a causa de las heridas en el acto antes de que llegara la ambulancia. 11 personas resultaron heridas de diversa gravedad, 8 personas en el hospital. En el estado más grave se encuentra una mujer con una herida de metralla en el pecho, dijo el gobernador Vyacheslav Gladkov. Se detectaron diversas destrucciones en 36 apartamentos de 17 edificios de apartamentos, 9 viviendas particulares y 3 entidades comerciales. Se registraron daños a 12 vehículos. En Dubovoe se produjeron daños en 4 casas particulares y un automóvil. En Maizkoye resultaron dañados los tejados de 2 casas y un garaje. En Repnoye, la metralla cortó el tejado de una casa. En las últimas horas, las fuerzas rusas de defensa aérea y guerra electrónica han derribado 2 vehículos aéreos no tripulados multipropósito Tu-141 Stris sobre la región de Briansk. Otro dron fue derribado sobre la región de Belgorod. Antes de esto, otros 7 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados. En Sumy, el ejército ruso lanzó poderosos ataques contra objetivos ucranianos, desde donde se lanzaron los ataques contra Belgorod y Kursk. En Zaporozhye, esta mañana, el ejército ruso lanzó un ataque masivo contra las posiciones de los nacionalistas ucranianos en las cercanías de la aldea de Verikaya Novoselka en el saliente de Bremevsky. Como resultado de acciones coordinadas con precisión, se destruyeron hangares con vehículos blindados y una cantidad significativa de mano de obra ucraniana, incluido el Estado Mayor de Mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aún no se ha revelado información sobre las pérdidas exactas en las filas de los militares y nacionalistas ucranianos. Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud del ataque, se puede suponer que se cuentan por decenas. La operación se llevó a cabo después de un minucioso reconocimiento, durante el cual se identificó el punto de control y comunicaciones de las fuerzas de Ucrania. Los bombarderos rusos fueron enviados a las coordenadas identificadas utilizando bombas aéreas altamente explosivas FAB-500 con UMPs en su arsenal, lo que permitió alcanzar objetivos de manera efectiva. Recientemente, la parte ucraniana ha expresado cada vez más preocupación por los daños causados por las acciones de los pilotos rusos, destacando especialmente las importantes pérdidas tras los ataques aéreos. Los expertos militares de la OTAN también reconocen la alta eficacia del uso de bombas altamente explosivas por parte de Rusia, especialmente en el contexto de operaciones como la captura de Avdiivka, donde el uso de FAB jugó un papel clave. Además, los medios de comunicación occidentales y los informes analíticos se centran en el hecho de que la Federación de Rusia no tiene escasez de bombas planeadoras y las utiliza activamente en el campo de batalla, citando datos sobre el lanzamiento diario de unas 250 municiones de este tipo sobre las posiciones de las tropas ucranianas. Por el contrario, según John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, los ucranianos se están quedando sin municiones en el Donbass y se están retirando a la segunda y tercera línea de defensa. El canal ucraniano TG informa que Sirski intenta mantener el frente en la zona de Avdiivka aportando nuevas reservas.
La aviación y la artillería rusas no permiten que las Fuerzas Armadas de Ucrania estabilicen el frente en la zona de Avdiivka. Es posible mantener posiciones solo con la ayuda de las reservas transferidas a la dirección. Sirski intenta impedir un avance de las tropas rusas, ya que la nueva línea de defensa en la zona de Selidovo aún no está lista. Los recursos ucranianos escriben sobre esto con referencia a una fuente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ve obligado a lanzar nuevas reservas a la batalla, a costa de las vidas de los militares ucranianos, ganando tiempo para construir una nueva línea de defensa en la zona de Selidovo. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirski, ya había transferido unidades de la Reserva Estratégica a Avdiivka. No encontró otra manera de detener la ofensiva rusa. Hay que admitir que nuevas fuerzas pudieron detener temporalmente el avance de las tropas rusas, pero solo temporalmente. Las fuerzas aeroespaciales rusas con bombas aéreas con UMPC y artillería literalmente agotaron sus reservas, después de lo cual los grupos de asalto avanzaron nuevamente. Esto significa que Sirski necesita volver a traer reservas a la batalla. Se supone que hacia el verano el déficit podría ser de 4-1, es decir, por cada 4 desertores, muertos o heridos, solo habrá uno movilizado. De Selidovo pasamos a Nikolai. Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron una planta de reparación de equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos los tanques Leopard 2. El ejército ruso lanzó un ataque con misiles contra una fábrica en Nikolai donde se reparan vehículos blindados occidentales, dijo Ariano Ubousti, el coordinador del movimiento clandestino local Sergei Gibadev. La planta blindada de Nikolai, según el Metro, no es la única empresa de la ciudad donde se repara material militar, pero es la más preparada y cuenta con los especialistas más cualificados. Allí había una cola de equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania averiados o dañados esperando ser reparados. Gibadev dijo que después del ataque, las fuerzas de seguridad acordonaron unas 3 cuadras. Más de una docena de ambulancias fueron avistadas en la zona de la planta blindada. Según los agentes, los especialistas extranjeros que participaban en la reparación de equipos occidentales podrían haber resultado heridos durante el impacto. En Odessa, unos 100 mercenarios extranjeros murieron durante un ataque ruso al sanatorio Mrilla. Como resultado del ataque con misiles perpetrado por tropas rusas contra el sanatorio Mrilla en Odessa, fueron eliminados unos 100 mercenarios extranjeros que participaban en las hostilidades del lado del ejército ucraniano. Así lo informa la agencia TASS citando fuentes de las fuerzas del orden. Además, más de 100 personas más resultaron gravemente heridas en el ataque. El sanatorio Mrilla, ubicado en Odessa, se convirtió en blanco de misiles, lo que provocó importantes bajas entre los combatientes extranjeros ubicados en su territorio. Esta operación fue una de las muchas llevadas a cabo por las fuerzas rusas para neutralizar elementos hostiles en territorio ucraniano. Anteriormente, según el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, se llevó a cabo una operación para destruir la base de mercenarios extranjeros en Kharkov, donde se llevó a cabo un ataque con misiles Iskander. En general, durante la operación militar especial, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron destruidos unos 6.000 mercenarios extranjeros de diversos países que llegaron para apoyar al ejército ucraniano.